de Defensa, Edmundo Novillo, a quien quiero saludar. Estamos vía Zoom con él. Ministro, ¿cómo está? Qué placer saludarlo. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todo el país, a todos los bolivianos. Muchas gracias por la entrevista. A sus órdenes. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar en esta entrevista. Bien, ministro, por favor, con relación a lo que está sucediendo en San también los bienes públicos y privados, nosotros tenemos una misión constitucional y esa misión constitucional es la de garantizar sobre todo la seguridad, la defensa, la soberanía, la independencia de nuestro territorio nacional. Es un ámbito más de carácter nacional. También está la de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido. Este también es otra misión constitucional. Sin embargo, también la Constitución prevé un mecanismo que en caso de conmoción interna, es decir, se puede tomar acciones como una medida de excepción que está prevista y está normada, pero este tema es decir, no lo vemos aún necesario y consiguientemente las Fuerzas Armadas solo está abocado estrictamente a cumplir el resguardo de las instalaciones que son de estas empresas estratégicas como YPP, como Entel, y estamos cumpliendo ese trabajo. Quienes están en... Sí, si me permite, ministro, simplemente para aclararlo, las Fuerzas Armadas o la Policía Militar, que en este momento está haciendo el resguardo de las instituciones públicas, no tienen ninguna orden de represión, de ataque, contraataque, ¿no es cierto? Para dejarlo claro nada más. Para dejarlo claro nada más, si es que, es decir, estos grupos violentos que han estado realizando acciones de intentos de toma, de quema, de generar daños a las instituciones públicas, nuestros policías militares tienen en este momento los elementos que son los gases, que son también armas no letales, pero sí que les permitan dispersar a estos grupos con la finalidad de contener, de proteger la seguridad. Es decir, tienen este elemento que, como en cualquier hecho de una reacción colectiva vandálica, entonces nuestra policía militar actúa como una policía en ese sentido, pero con la única finalidad de proteger este bien público. No va más allá su accionar. Muy bien, ministro. Gracias por esa puntualización. Ahora hablemos, por favor, de las Fuerzas Armadas durante los conflictos del 2019, su rol, su participación. El general Tercero se ha referido al tema y su propio abogado también, que sí recibieron dinero, ¿no?, del señor Luis Fernando Camacho. Mire, las revelaciones que hace el ministro de Gobierno es realmente muy categórico. Las Fuerzas Armadas en el 2019 prácticamente son dos acciones que han sido duramente cuestionadas y que se exceden en el marco de sus competencias. La primera, por ejemplo, es que el mando militar le pide al entonces presidente Evo Morales la renuncia. El mando militar, es decir, ahí se sale precisamente del mandato constitucional, que es la de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente elegido. En ningún caso las Fuerzas Armadas podía haber pedido la renuncia de su presidente legalmente constituido, porque es su capitán general. ¿Y qué significa eso? Esto significa, en realidad,
un acto de insubordinación. Eso significa quebrantar el mandato constitucional. En vez de garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, están entrando en un ámbito prácticamente de derrocar a su propio presidente, ¿no es cierto? Esto significa lo que comúnmente llamamos un golpe de Estado. Ese es un accionar por el cual han sido procesados y están siendo juzgados los militares de ese mando militar. En ese entendido, esa es una acción que en ningún caso ellos podían haber pedido la renuncia de su presidente cuando su constitución, la constitución más bien le dicen que debe garantizar al gobierno legalmente constituido. Y el segundo acto que es duramente cuestionado es que en ninguna previsión constitucional las Fuerzas Armadas no podían haberse tomado la atribución de investir con la banda presidencial a una presidenta autoproclamada de facto, investirle con la banda presidencial. Ese es un exceso de las Fuerzas Armadas. En ninguna parte del mundo, que yo sepa, y ninguna constitución prevé que, es decir, la institución militar pueda posicionar, investir con la banda presidencial para que funja a partir de ese momento la presidencia. Las Fuerzas Armadas es como si le hubiese reconocido su condición de presidente, y ese también configura un hecho que va a concretarse como un golpe de Estado. La Constitución prevé que hay dos formas de asumir la presidencia. La primera es la elección, una elección por el cual el órgano electoral va a acreditar su condición de presidente constitucional elegido una vez que ha sido victorioso en las elecciones democráticas. Y esta certificación emitida por el órgano electoral presenta a la Asamblea Legislativa, y es la Asamblea Legislativa, mediante una resolución de la Asamblea Legislativa, que va a dictar para reconocerle e investirle como presidente por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, quien en un acto de una sesión tiene que investirle la banda. Esa es una forma. La otra forma es la sucesión constitucional. Y la sucesión constitucional, y aquí es muy importante tener en claro cuál es la figura de la sucesión constitucional prevista estrictamente en la Constitución. Es que cuando está impedido el presidente, asume el vicepresidente. Cuando está impedido el vicepresidente, asume el presidente del Senado. Y cuando está impedido el presidente del Senado, asume el presidente de la Cámara de Diputados, pero este último con la única función o con el único objetivo de convocar a nuevas elecciones. Entonces, ahí es precisamente donde al presidente de la Cámara de Diputados también se le obliga a renunciar, porque su hermano, de Víctor Borda, que era el presidente de la Cámara de Diputados, es torturado en Potosí, y una tortura inhumana. Realmente algo que está inclusive como un hecho de lesa humanidad registrado en las recomendaciones del GIEI, que debe investigarse, que es Grupo Interamericano de Derechos Humanos, que viene precisamente para hacer un relevamiento de los que se han sucedido. Son las dos únicas condiciones. Cualquier persona que no tenga esta cualidad de ser presidente, ya sea de presidente, vicepresidente y presidente de ambas cámaras, es decir, la sucesión constitucional no se opera. Si en este caso no hay presidente de la Cámara de Diputados, lo que correspondía era que se reconstituya en una sesión de la Cámara al presidente del Senado, al presidente de diputados con mayoría de acuerdo al reglamento, y quien fuera investido de presidente del Senado, de presidente de diputados, ahí sí, dentro de la Asamblea Legislativa se investiga. Ministro, si me permite, ministro, entonces, ¿cuál debía ser el accionar de las Fuerzas Armadas? Porque recordemos que la policía se amotinó.
¿Un enfrentamiento podía haberse desatado entre ambos lados, entre policía y Fuerzas Armadas? ¿O cuál debía haber sido su rol, su accionar? El rol de las Fuerzas Armadas, en este caso, simplemente era no vulnerar la Constitución política del Estado. Este era su mandato constitucional. Y el no vulnerar la Constitución política del Estado significaba precisamente el no pedir el no pedir la renuncia de su capitán general, de su presidente, que de manera expresa contradice más bien y contraria lo que dice la Constitución política del Estado. Y tampoco podía prestarse a estar invistiendo con la banda presidencial y posesionándolo y reconociéndolo a una persona que no es su función, la de reconocer ni la de investir como presidente, porque esa no es su función ni en la Constitución, ni en la LOFA, ni en ninguna parte de las normas. Entonces, lo que correspondía era que las Fuerzas Armadas, al contrario, debería haber actuado para persuadir, para disuadir, para dispersar estos grupos colectivos con la finalidad de que, es decir, no se generen los hechos de violencia que se han generado y al contrario, con estas dos acciones ha dado paso precisamente al golpe de Estado que se ha operado, que estaba siendo promovido a la cabeza de Luis Fernando Camacho y muchos otros políticos que han promovido precisamente este denominado golpe de Estado. Sí, si me permite, ministro, en este informe que ha brindado el ministro de Gobierno de estos montos de dinero y estos movimientos que han habido justamente señalando al gobernador de Santa Cruz, ¿usted cree que también el alto mando militar recibió dinero? Mire, dos cosas hay que puntualizar ahí. La primera es la confesión de Luis Fernando Camacho, que de manera clara lo dice y se ve en un video. Y este es un tema que lo tiene que explicar él precisamente a qué se refirió. Cuando dijo que su papá había arreglado con los militares y los policías precisamente para que tanto la policía como las Fuerzas Armadas, es decir, vuelquen su accionar en contra del presidente en ese momento, Evo Morales. Es de declaración espontánea, es la que se tiene que investigar y aclarar. Un elemento es ese, y ese ha recorrido ese video el mundo entero, donde aparentemente, ¿qué significa arreglar con las Fuerzas Armadas y con la policía para que faciliten el objetivo del golpe de Estado? El otro elemento es este que acaba de dar como una novedad después de la investigación y una novedad totalmente escandalosa, es que se han registrado el pago de cuentas de Luis Fernando Camacho al mando militar, expresamente al comandante de la Fuerza Aérea, que en ese momento era parte del mando militar. En este caso es el general Terceros de la Fuerza Aérea. Esto es un grave indicio porque se ve que estos movimientos económicos que han sido entregados al general Terceros, se tiene que investigar cuál era el propósito, el objetivo, porque Luis Fernando Camacho tiene que explicar bajo qué argumento, bajo qué objetivo o motivo va a entregar dineros a militares. Lo que hace ver es que ya hay principios de indicio que gradual y paulatinamente se van descubriendo que en estas acciones no es cierto, han sido probablemente comprados el mando militar y muchos otros militares seguramente, y además ha corrido mucho dinero para que además se generen estas movilizaciones violentas. Ahora, el general Terceros ha señalado de que ese dinero era para transportar, para trasladar en todo caso a los asambleístas de ese entonces, ¿no? Para el combustible, es lo que él señaló. Pero seguramente la defensa, la justicia va a hacer la investigación con relación a ese tema. Ministro, aprovechemos este momento, por favor. Sí. Fernando Camacho es una persona particular
es una persona en realidad que no tiene el vínculo de ser autoridad o parte del órgano legislativo, del órgano de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque él facilita de sus propios recursos, es decir, un transporte para legisladores hacia el Departamento de La Paz. Y el general Terceros acepta de una persona particular estos recursos supuestamente para trasladar, de manera que dejan muchas dudas. Esas respuestas abren más dudas que merece aún todavía ser más investigadas, más profundamente investigadas. Bien, ministro, aprovechemos este tiempo que queda, por favor. ¿Cuál es su llamado? Nos imaginamos que al igual que todos, a la pacificación de Santa Cruz, ¿no es cierto? Queremos decirle al pueblo boliviano que hay un pedido clamoroso de las víctimas de Sencapa, de Sacaba y de muchos otros que han sido en realidad víctimas de graves daños, es decir, graves vulneraciones a la vida de bolivianos. Recordemos que han muerto 37 bolivianos que han sido prácticamente asesinados. Y además, no solo asesinados, tiene una característica de acuerdo al informe del GIEI, es que han habido ejecuciones extrajudiciales. Lo que quiere decir es que es en un estado de indefensión, ¿no es cierto? Las Fuerzas Armadas han cometido un grave hecho de genocidio, de masacre, y esto no puede quedar en la impunidad. Y las víctimas, los familiares de las víctimas están pidiendo de manera clamorosa a la justicia para que la justicia pueda investigar a los autores intelectuales y a los autores materiales de estos graves hechos que no puede quedar en la impunidad. En ese ámbito, la justicia ha empezado a trabajar, ya sea girando mandamientos de comparendo citación para que los probables autores asistan a prestar su declaración. En el caso de Luis Fernando Camacho, él se ha resistido en reiteradas oportunidades a prestar su declaración, y más al contrario, se ha puesto renuente, resistente, y ha desafiado a la justicia a que lo detengan. Esta es una forma arrogante. Ningún ciudadano puede decir: si quieren, vénganme a detener aquí donde estoy, como desafiando a la fuerza pública, al Estado de Derecho, a la legalidad. Entonces, lo que ha hecho la policía, de acuerdo al ordenamiento jurídico, porque es su obligación, ¿no es cierto?, como parte de la fuerza pública del Estado, ejecutar el mandamiento. Y esto se lo hace, vuelvo a decir, por el pedido clamoroso de todas aquellas víctimas que han sido, ¿no es cierto?, han perdido la vida, muchos han quedado heridos, y todas estas personas están pidiendo justicia, y lo que se tiene que hacer justicia. Y en ese ámbito, más bien, en Estados Unidos ya ha concluido un proceso que está íntimamente vinculado al golpe de Estado, que es este tema del lavado de dinero con Arturo Murillo, que ya ha sido dictado la sentencia, entiendo que con 7 años de cárcel. En tanto que aquí estamos rezagados porque precisamente hay personas como Luis Fernando Camacho que se resistían a ir a declarar a la justicia. Entonces, pues hay que ver este tema como un pedido clamoroso de la justicia, y que la gran mayoría de los bolivianos están respaldando estas acciones, porque primero tienen que darse con los autores, tienen que sancionarse de acuerdo al debido proceso, y estos hechos no vuelvan a ocurrirse como han sucedido estos hechos luctuosos el año 2019. Ministro, nada más quiero aprovechar un momentito, si me lo permite también producción, por favor, porque nos están llegando bastantes llamadas, mensajes, y agradecerle por haber hablado del anterior tema, pero ¿qué pasa con el servicio militar y el reclutamiento? Hay largas filas en este momento y no hay una información oficial todavía. ¿Se suspendió o no? Por favor, ministro, le rogaría que nos responda. Sí, hay que poner en claro, el servicio militar obligatorio, como todos los años, se va a proceder al reclutamiento, y en ese entendido ha coincidido también con la nueva orden de destinos.
Y esta nueva orden de destinos ya se está empezando a operar con los niveles de los mandos militares, de los comandantes de las grandes y pequeñas unidades. Y una vez que las grandes y pequeñas unidades estén constituidos, también saldrá la orden de destinos, y una vez que salga la orden de destinos estarán estructurados en cada unidad militar, ¿no es cierto?, todo el personal, y posteriormente se dará paso al reclutamiento y por otra parte también al licenciamiento del primer escalón del año 2022. Entonces, este hecho de haber suspendido solo es por unos días, pero también hemos previsto la forma de subsanar esto para evitar las colas, porque ya se ha lanzado un instructivo y se ha acordado que va a hacerse ya un preregistro en aquellas colas, es decir, en aquellos recintos militares. Este preregistro va a tener toda la validez porque todos, más bien nosotros, estamos muy contentos porque hay el interés de la juventud boliviana por prestar su servicio militar, y hemos visto que ya han empezado las colas y van a empezar a trabajarse con nuestros preregistros. Estos preregistros les va a dar todo el derecho para que cuando se inicie el reclutamiento, ellos prácticamente ya van a ser reclutados y se van a presentar ya para su incorporación. De manera que aquí es un tema estrictamente administrativo, no hay que dudar de las funciones que tienen nuestras Fuerzas Armadas, la de reclutar para el primer escalón del año 2023, que van a ser precisamente los que vayan a presentarse en este reclutamiento. Estaba previsto una fecha, pero probablemente sean unos días más, no mucho más, porque tampoco es posible atrasarse. Unos días más es cuando se va a realizar este reclutamiento, de manera que la ciudadanía puede quedar tranquilo y puede asistir también a los lugares militares, porque ya se va a realizar el preregistro de manera computarizada de acuerdo a su carnet de identidad y todas las características del que se... Bien, ministro, gracias por darnos también esta última información. Muchos padres de familia están haciendo estas filas y justamente esta información es vital en este momento para ellos. Gracias al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, por haber conversado con Al Día Tu Día. Que le vaya muy bien, ministro. No, el agradecido soy yo, y que no se preocupen los padres de familia, que ya empezamos con el preregistro, y ese preregistro, es decir, va a tener toda la legalidad y se va a respetar el orden de presentación en esas filas, y este preregistro le da todo el derecho para que una vez se incorpore esté ya garantizado precisamente su ingreso para prestar su servicio militar en las unidades militares donde se hayan presentado. Gracias una vez más, ministro, por esta información. Y nosotros vamos a continuar con más. Reiteramos entonces un preregistro para el reclutamiento militar, ¿no? En unos días más, solamente ha pedido el ministro, entonces también las autoridades militares, unos días, y posteriormente todo se va a desarrollar con normalidad, para tranquilidad también de los jóvenes y de los padres de familia que en este momento están realizando filas.